interesante. Obstáculos para la alabanza es el tema. Obstáculos para la alabanza. Y esta mañana lo modifiqué algo, lo cambié. Cada vez que uno prepara un tema y lo revisa, como que Dios le pone otras cosas nuevas y uno le va agregando. Y eso es lo que me pasó en este tema. Lo tenía ya hecho hace un par de semanas atrás y lo traté de actualizar. Obstáculos para la alabanza, y miren con qué versículo. Con el Salmo 115. Los muertos, no mire a nadie, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que desciendes al silencio. Salmo 115, 17. Los muertos no alaban al Señor. Yo me acuerdo que en la iglesia donde nacimos y estuvimos allí liderando por 10 años, la pastora y mi persona, no levantábamos las manos, no danzábamos, no cantábamos con gozo y alegría, muchos himnos, y no es que estén mal los himnos, pero realmente cuando Dios lo mueve a un espíritu diferente, se da cuenta la diferencia. La diferencia de estar en una iglesia donde aparentemente no hay vida en el espíritu y después estar en otro lugar donde realmente sí hay vida en el espíritu. Ahora, la gente se dedica a explicar por qué uno no puede alabar a Dios. Y yo hoy voy a tratar de traer la razón. ¿Por qué no podemos alabar a Dios? Usted me dirá, pero porque hoy es viernes, llego cansado del trabajo, llego desanimado. No. Algunos pretenden excusarse en base a su disposición, temperamento, situaciones diarias, y algunos alegan quizás timidez. Hay personas que son tímidas, no quieren alabar a Dios, no sienten el deseo de levantar sus manos, menos danzar. Y tomar una bandera es vergonzoso para uno. Acuérdense lo que le pasó a David con la esposa. Ahora, estas excusas contradicen lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice algo, dice que todo lo que respira alabe a Dios. Quiere decir que si yo estoy en la iglesia y estoy respirando y hay un espíritu de alabanza, dice que yo tengo que alabar a Dios, darle la gloria a Dios. Es cuestión de empezar una vez, y usted dirá, yo levanto las manos, la primera vez que levanta las manos va a sentir algo diferente. La primera vez que toma una bandera va a sentir algo diferente. La primera vez que empieza a cantar y a gritar gloria a Dios, va a sentir algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios formó al ser humano del barro, pero al soplar su espíritu le dio aliento de vida. Y ese aliento de vida tiene que expresarse. Se tiene que manifestar el aliento de vida, no puede estar ahí encerrado. Esa vida necesita alabar a Dios. Por eso llegamos nosotros entrando primero, no con la palabra, sino con la alabanza, porque sabemos que Dios habita en la alabanza y la alabanza prepara el terreno para que la palabra caiga en buena tierra. Pero hay muchos que no le alaban. Usted se da cuenta que en la iglesia hay muchos que están con los brazos caídos, no cantan, no sonríen, no están alegres, porque ahí dice la palabra de Dios, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Ahora, hay un obstáculo, yo lo encontré, y se lo voy a decir. Hay un obstáculo, creo que es el principal, por el cual nosotros no podemos alabar a Dios o no nos deja alabar a Dios con esa libertad. De acuerdo a la palabra de Dios, es esto, miren, es la rebeldía. La rebeldía que hay en nosotros, la rebeldía que hay en el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Cuando leemos la palabra de Dios, en el Salmo 66, David escribe y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y el profeta Isaías dice esto, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, usa la misma palabra que David, iniquidad. Fíjese usted, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que acá vemos un pueblo, el pueblo de Israel,
que dio vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, y la razón por la que daba vueltas y vueltas y nunca encontraba la tierra prometida era porque había rebeldía en el corazón del hombre. Yo quiero que usted analice un poquitito. Cada vez que la Biblia menciona pecado, usted tiene que leer el contexto. ¿Qué quiere decir el Señor cuando habla del pecado? Porque no solo está hablando del pecado de Isaías y Salmos, sino está hablando de iniquidad. Cuando nosotros hablamos de pecado en un pueblo, en una nación, en Israel, hay varias cosas que el pueblo de Israel cayeron en alabar a otros dioses, en irse detrás de otros dioses. Y hay una palabra que simplifica o encierra todo eso y le dice de Isaías, dice pecado. Pero la palabra iniquidad lo explica mejor. Porque tanto David en el Salmo como Isaías menciona iniquidad. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, ¿qué es iniquidad? Porque ahí es donde yo entro en pecado. Cada vez que hablamos del pecado, tenemos que analizar qué clase de pecado estaba el pueblo de Israel. Y acá vemos, iniquidad es una depravación, es una acción cruel e inhumana, es una perversidad, corrupciones. O sea, era un pueblo corrupto. Ahora usted imagínese el pueblo de hoy. Es el mismo pueblo. Un pueblo corrupto, un pueblo que vive en iniquidad. Israel fue un pueblo rebelde y debido a la rebelión intencional y persistente de Israel, la nación, escuche esto porque esto es importante, la nación se volvió incapaz de tomar medidas en contra de sus propios pecados, o sea, de sus propios errores. ¿Cómo una persona puede exhortar a otra? Porque el pueblo de Israel, acuérdense que los judíos estaban hechos para juzgar. Romanos 2, el apóstol Pablo lo dice. Ustedes que juzgan, ustedes que critican, ustedes que viven una vida desordenada, ustedes que le dicen a otros lo que no tienen que hacer, los están haciendo ustedes. Entonces tenemos que siempre tener en mente que el pueblo de Israel, que era un pueblo igualmente que en el Nuevo Testamento los fariseos, era gente que le gusta juzgar y criticar. Entonces, ¿cómo una persona puede estar juzgando y criticando a otros sin mirar que él o ella está haciendo la misma cosa? Ahí es lo que está diciendo el Señor en este momento. Debido a la rebelión intencional y persistente de Israel, la nación se volvió incapaz de tomar medidas en contra de sus pecados. Hoy tenemos un presidente que no tiene pelos en la lengua. Estaban diciendo las noticias que en uno de sus negocios, tiempo atrás, él había contratado empleados indocumentados. Y ahí salieron dos mujeres a decir, yo soy una y ahora yo soy otra. No es eso solo, hay otras cosas detrás. Y lo que está tratando de decir la palabra de Dios, si tú hiciste algo incorrecto en el pasado y tratas ahora de cambiar tu forma de pensar y que otra persona no haga lo que tú hiciste incorrectamente, quizás no tengas suerte de que te vaya bien. La Biblia lo dice de esta manera, hay un dicho por allí, ¿verdad? Primero un dicho y después lo que dice la Biblia. No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Bueno, yo escuché ese dicho. Ahora, es muy fácil, el pueblo de Israel, es muy fácil señalar. Porque cuando uno señala con un dedo, hay tres que lo señalan a uno. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hay un dicho, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es lo que está diciendo Isaías, eso es lo que está diciendo el Salmo. La iniquidad. Yo me acuerdo de un padre tiempo atrás, y lo he dicho ya en otros mensajes, con el cigarrillo en la boca, en la mano, encontró a su hijo fumando, un hijo de 15 años, y él le pegó al hijo en la cara. Mira lo que estás haciendo, estás fumando. Y él tenía el cigarrillo en la mano. Pero nosotros tenemos la tendencia esa, tenemos la tendencia de ser como el pueblo de Israel, juzgadores. Nos gusta juzgar y nos gusta mirar los errores de otros.
¿Acaso usted se miró en el espejo y se dijo alguna vez, uy, qué malo que soy? La verdad que las cosas que yo digo o que hago, qué malo. ¿Y se pegó usted? ¿Se pegó a usted mismo? ¿Se agarró un bate de béisbol y dijo, ay, soy malo? Ahora, la Biblia lo dice de esta manera. El dicho es una cosa y la Biblia es otra. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Acuérdense que estamos hablando, Mateo recalca siempre al pueblo de Israel, al pueblo cabezadura, al pueblo que vive bajo la ley, que juzga, hay que remarcarle siempre el contexto de la ley y de los profetas. Y eso es lo que hace Mateo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No decimos amén porque no nos está gustando, ¿verdad? La rebeldía que había en el pueblo de Israel no le permitía a otro redarguirle de los errores que cometían. Cuando la Biblia dice que un hermano peca o cae en algo, y dice que tienen que llamar, Mateo 18, para exhortarlo, una persona tiene que ir a hablar con él o vaya a la persona directamente, y si la persona no reacciona positivamente, busque dos, y si la persona no se arrepiente de los errores, bueno, entonces tráigalo a la iglesia. Eso dice Mateo 18:15. Ahora usted se ha puesto a pensar por qué nosotros, o algunos, a lo mejor no ustedes, pero hoy faltaron los que dicen eso, son los que quieren exhortar a alguien y les dice, el pastor dijo que te diga esto. La pastora me dijo que te diga esto. ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué no tenemos la cara nosotros de decirle, hermano, hermana, mira, lo que estás haciendo es incorrecto? ¿Por qué tenemos que mencionar el pastor dice, o el pastor dijo, o la pastora dijo, y no decimos nosotros? ¡Ey! No pueden correr los niños ahí porque puede ocurrir un accidente si corren los niños, ¿verdad? O cualquier cosa. Nosotros que somos de la familia de la fe, que somos de majestad, y que conocemos cómo nos movemos aquí, cuáles son las reglas, todos nosotros tenemos la autoridad de cuidar la iglesia. Usted no tiene necesidad, si ve algo incorrecto, de ir a la persona y decirle, dijo el pastor, esto. Bueno, eso es lo que trata de decir la palabra. Cuando usamos ese contexto, es que no tenemos nosotros mismos la valentía, o no nos sentimos nosotros limpios. Acuérdense que el que esté sin pecado que tire la primera piedra, de ir a llamarle la atención a una persona. La rebeldía que había en el pueblo de Israel no le permitía redarguir a otros de sus errores. ¿Cómo le vas a decir a otro que su casa es sucia, está llena de mugre? Mira tu casa, cuando la tuya está peor. ¿Le puedes ir a llamar la atención a alguien que es una persona sucia cuando la tuya está peor? ¿Verdad que no? ¿Cómo vamos a exhortar a alguien diciéndole algo correcto cuando nosotros estamos viviendo en lo incorrecto? Eso es lo que está tratando de decir la Biblia. ¿Cómo le vas a decir a alguien que te trate bien cuando tú lo tratas peor o la tratas peor? ¿Cómo le vas a llamar la atención a tus hijos de cosas que no hacen bien cuando ellos te ven a ti haciendo cosas peores? La Biblia dice, no trates de quitarle la paja al ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga. O sea, por eso que la rebeldía es un obstáculo para no alabar a Dios. Cuando yo estoy aquí y yo sé que soy una persona rebelde es una persona que desobedece casi 100% lo que dice la palabra. I not agree. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que otros hagan lo que dice la palabra, pero yo no estoy de acuerdo en hacer
lo que dice la palabra. ¿Usted ha escuchado algo así? Claro. Y esa es la razón básica por la que los no convertidos, dije los no convertidos, no alaban a Dios, dije los no convertidos. Porque supuestamente los no convertidos viven quizás en ese contexto de estar juzgando y no realmente darse cuenta qué vida ellos están llevando. Y es también una razón de por qué muchos cristianos no alaban a Dios. David dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Yo estaba pensando, ¿por qué Dios no contesta? ¿Usted se preocupa que Dios conteste las oraciones? Yo antes me preocupaba, ahora ya no me preocupa más. Pero ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Una de las razones es la rebeldía que hay en nuestros corazones. Acuérdese que si usted erra en una de las cosas que dice la palabra, o peca en una de las cosas, contraria a lo que dice la palabra, es como si está pecando en todas. Entonces, la rebeldía se forma por una idea, escuche, una idea mal concebida que forma un paradigma mental. Mire lo que estoy diciendo. La rebeldía se forma por una idea mal concebida que forma un paradigma mental. O sea, yo llego a la iglesia y usted mira a los que están al lado, mira a los que están al lado. Y usted diga esto, yo soy más santo que todos los demás. Diga, mira qué diablos que me rodean. ¿Sabe que nosotros estuvimos 10 años en una iglesia? 10 años, nos nombraron diáconos y todos, mal nombrados, porque era muy pronto. Pero nos enseñaron a mirar a otros y a hacernos sentir a nosotros más santos que los demás. Yo voy a contar algo más adelante, no ahora. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia con esa actitud. ¿Usted se imagina al rey David desnudándose y alabando a Dios delante de la multitud, danzando, y la esposa avergonzada? Ahora la pregunta es, ¿David no había hecho cosas malas? Claro. Claro que la había hecho. La reconoció. Él mismo la reconoció. O sea que una persona rebelde, de acuerdo a lo que dice Isaías 1:15, Dios dice, voy a ocultar mis ojos, no te voy a escuchar. El libro que yo les mencioné tiempo atrás, y todavía tengo uno solo, me queda uno, creo que está fuera de circulación ese libro, que habla, Cámbiame Señor. Habla de una pastora que luchó mucho tiempo en tratar ella de ver cómo cambiaba al esposo, y hasta que Dios le mencionó y le mostró que la que tenía que cambiar era ella. Es difícil llegar a ese punto. Porque una persona rebelde es esa persona que bloquea su mente. Escuche porque esto es importante. Bloquea su mente y forma paradigmas. Paradigmas son ideas preconcebidas. ¿Cuáles son las ideas preconcebidas? ¿Cuáles son? Ideas que tú traes del pasado, la pusiste en tu mente, la bajaste a tu corazón, la crees que es así y formas un bloqueo, lo que se llama bloqueo mental.
Entonces tú caminas, te mueves y empiezas a mirar a los demás y empiezas a prejuzgarlos por esas ideas preconcebidas que tú te hiciste. Es como cuando uno mira, ¿le ha pasado a usted cuando ve a una persona por primera vez y le cae gordo? Me cayó gordo este. Y si es argentino, le cae doble gordo. Y cuando habla, peor, 3 veces gordo, porque el argentino empieza a jactarse. Entonces uno dice, y me cayó gordo. Y le cae gordo. Pero después pasa una semana, pasa 2 semanas, y viene esa persona que le cayó gordo y le trae un regalito. Y usted le dice, bueno, ya no me cae tan gordo. Y después le dice, la otra semana, le dice, uy, qué bien que viniste vestida, que estás elegante, me gusta cómo te peinaste. Y ya le dejó de caer gordo. Y ya usted empieza a cambiar la forma de pensar hacia esa persona porque hay algo que le atrajo. Bueno, esa persona rebelde que bloquea su mente y forma paradigmas mentales y persiste en creer en lo que cree y dice, esto que yo creo es lo correcto. Ahora, escuche, cuando una persona cree que lo que yo creo es lo correcto, empieza a rechazar lo que Dios cree. Entonces, el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Israel. Ese era el pueblo de Israel. La rebeldía en nuestro corazón cerrará el oído de Dios y va a cortar toda comunicación con Él. Lo dice la palabra, lo que hemos leído ahí. Bien claro. Es muy probable que quizás tú estés pasando por algún tipo de bloqueo mental. Los bloqueos mentales son causados por algún estado emocional. La muerte de un familiar, la pérdida de un hijo, el no dejarme pasar la frontera, por no dejarme cruzar, le tomé odio al presidente. Y acá lo tengo. Nunca lo voy a perdonar. ¿Ha escuchado usted eso decir? Nunca te voy a perdonar. Ahora, es muy probable que uno esté sufriendo un tipo de bloqueo mental, de tipo emocional, que es una sensación incómoda. Uno se siente incómoda. ¿Cómo uno va a venir a alabar a Dios? Es un obstáculo. Cuando uno se siente incómodo, que cree que lo que está pensando, hoy yo quisiera cambiar al mundo. ¿Usted cree que Trump no quisiera cambiar al mundo? En primer lugar, no lo puede cambiar al mundo porque él es rico, mucho dinero tiene. ¿Cómo va a cambiar al mundo? Pero todos nosotros, mira el que está al lado. Mira tú a tu hijo. ¿Verdad que lo quisieras cambiar? ¿Sí? No cambiar por otro. ¿Verdad que quisiéramos nosotros cambiar a todos? A veces cuando me junto con mis hijos me frustro porque trato de darles algunas sugerencias o ideas y veo que no resulta. Entonces uno siente una sensación particularmente incómoda en la cual no logras coordinar las ideas o uno se siente atrapado dentro de ese círculo emocional y ese bloqueo mental que yo me hice. ¿Usted le gusta el cine? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted entra al cine y empieza a ver una película y usted se va haciendo la idea de que esa película va a terminar como usted cree que va a terminar y termina mal? No se casaron. Él y ella, para mí, se tenían que haber casado. No, está mal como terminó.
Vaya a buscar al director, al productor, dígaselo. Usted, si lo hubiese hecho usted, el productor, la terminaba de otra manera. Se frustró, entró al cine, fue a ver una película, parecía que iba a ser buena y salió peor que como entró. Bueno, así pasa con nosotros cuando nosotros nos frustramos. Se trata de un síntoma frecuente de ansiedad y puede ocurrir en cualquier contexto, ya sea en el trabajo, en el momento de un examen o incluso quizás en el marco de una relación emocional. ¿Y qué es el bloqueo mental? Es una resistencia provocada por la negación de algún pensamiento o emoción. Como les dije antes, no lo paso, no lo trago, me cayó gordo. ¿Saben por qué muchos se van a otras iglesias? Porque el pastor le cae gordo. ¿Usted no cree eso? Sí, llega un momento, usted ha visto esos hermanos que vienen, le dice, pastor, usted es mi pastor, nadie lo va a arrebatar de mi mano. ¡Qué barba! Hasta profetas son. Y después pasan 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, y usted dice, ¿y dónde estás? No está. Y uno dice, wow. ¿Saben por qué? Porque son esos niños que llegan a buscar al papá o al abuelo que lo consienta. Y como el abuelo al principio lo consiente y después le empieza a pegar. Por tanto, es una especie, ese de bloqueo mental, es una especie de mecanismo de defensa que se pone en marcha en nuestro cerebro automáticamente cuando nuestra mente quiere mantener alejadas aquellas ideas o sentimientos que pueden perturbarnos. En paz me acostaré, en paz me levantaré. Y se levanta la mañana, no en paz. ¿Le pasa eso o no le pasa? Y cuando se levanta la mañana y mira a su derecha o a su izquierda y dice, yo pensé que ya no estabas y todavía sigues al lado mío. No, y mire que cuando uno está en ese estado emocional, uno no piensa con claridad. Hasta se olvida que le prestó $100 el hermano Gerino y nunca Gerino se lo devolvió. Se olvida uno que prestó dinero. ¿Usted se acuerda a quién fue el último que le prestó un libro y no se lo regresó? Ahora se está acordando. Ahora se está acordando. Pero se había olvidado. Porque estaba perturbado. Entonces en ese momento nuestra capacidad para organizar los pensamientos merma considerablemente y no logramos solucionar problemas que en otras circunstancias habían sido problemitas, un pan comido esto. Fácil, sencillo. Y ahora no lo puedo resolver. 2 más 2 es 4, ahora 2 más 2 es 5. Y a menudo se experimenta una sensación muy incómoda, que lo inmueve, no lo deja mover a uno, ya que por mucho que nos esforcemos, sentimos que no vamos a lograr que lo que está acá, en mi mente, esté en la mente de la hermana Belina, de la hermana Carmelina que tiene un frío bárbaro que se me está durmiendo, de la hermana Raquel, de la hermana Silvia, de la hermana Clara. Yo quiero, pero pastor, usted se olvidó que cuando Dios le dijo a Moisés, escoge 70 y ponle tu espíritu en ellos. Yo hace 27 años que estoy tratando de ponerles mi espíritu a ustedes y no pasa nada. No pasa nada. Señor, ¿dónde está esa palabra que me dice que yo, como Moisés, así? Y entonces viene Abelina y me dice, pastor, estoy de acuerdo con usted 100%. Viene la hermana Raquel, pastor, estoy de acuerdo 100% con usted. Viene Carlitos, pastor, estoy de acuerdo. ¡Wow! El espíritu le pasó. Pero eso no ocurre hoy.
Y ese bloqueo mental suele venir acompañado con un bloqueo emocional. Y entonces se convierte en un obstáculo. Yo no puedo alabar a Dios. No puedo alabar a Dios. Porque me impide avanzar. Suele venir acompañado con ese bloqueo emocional y me impide avanzar. Y generalmente emociones negativas. Cuando vienen esas emociones negativas de miedo, de tristeza, de soledad, de impotencia y más de culpa. Acuérdense que el único que te culpa es el diablo. Dios no te culpa. Por eso Isaías dice, voy a ocultar mis ojos, no voy a escuchar. ¿Qué había entonces el pueblo de Israel que le impedía alabar? Dijimos, ¿verdad? La rebeldía. Pero había otra cosa más en el pueblo de Israel. Había egoísmo. ¿Usted cree que el judío, que es pueblo escogido por Dios, el judío se cree que ellos son los únicos buenos, los únicos santos? Somos el pueblo de Dios y todavía nosotros lo cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Verdad? Porque así se cree el judío. Usted vaya a Israel, vaya al Muro de los Lamentos y va a ver, no hay un judío que no sea orgulloso. Vaya atravesando la Vía Dolorosa, que hay todos comercios por todos lados, y va a ver el orgullo que tiene el judío. Y el egoísmo. El egoísmo. Ellos piensan que ellos son the best. Ahora digo una cosa, usted también piensa lo mismo. Pedid y recibid, dice Santiago, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios, discriminaba a las otras creencias religiosas. Hoy me asustó la hermana Belina cuando entró con un velo. Y yo dije, hermana, te equivocaste, iglesia, es enfrente. Entró sin velo, sin pintura, en pantalones. Y digo, ay Señor, se equivocó de iglesia. No, en pantalones no. Pero entraste con velo. Y lo tenías en la cabeza. Vamos a tener que hablar de eso. Era por el frío, yo sé que era por el frío, yo sé. Y no te queda nada, te queda asqueroso. ¡Ay, Señor! ¿Se imaginan una mujer con velo, no se pinta, no usa faldas largas, así grandotas las faldas? Y va al marido y le dice, I love you, honey. ¿I love you qué? Menos mal que el Señor nos salvó. El pueblo de Israel, porque era pueblo de Dios, discriminaba las otras creencias religiosas. Cuidado. Cuidado. Ay, ayer estaba viendo el servicio recordatorio que le estaban haciendo al presidente Bush, que falleció el viernes. Porque ustedes vieron cuando dicen presidentes cristianos, nosotros tenemos presidentes cristianos. Y porque mencionan a Jesús decimos es un presidente cristiano. Y lo estaba viendo en la iglesia episcopal, donde lo velaron con sacerdotes, vestidos como sacerdotes, medios pastores, medios sacerdotes, usted no sabe lo que son. No lo estoy criticando, cuidado, estoy tratando de que usted se dé cuenta que hay tantas ramas de cristianismo y que al final vamos al cielo todos. Bueno, los que creemos en Jesús, pero a mí no me gustó. Le dieron un himnario al presidente Bush, al hijo, porque el padre, ¿qué va a leer si estaba muerto? Pero al hijo le dieron un himnario y no sabía ni dónde cantarlo.
Y después 3 mujeres vestidas como angelitos, que de ángeles no tienen nada, pero parecían ángeles. Iban las 3 llevando una vela ahí. Y cuidado, no estoy criticando, pero yo estoy viendo que hay tantas diversidades de religiones, que yo dije, sí, si te gusta, quédate ahí. Quédate ahí. No podemos pelear con alguien que le gusta ciertas religiones y ciertas formas de alabar a Dios que para mí no encajan, pero para mí. Claro, si usted veía, es una iglesia fundamentalista, y usted cuando filmaban, todos tenían casi la edad del presidente que se murió, como 95 años, 94, 90, todos por ahí andaban, así que uno le dijo al otro, tú vas a ser el próximo, le dijo, y el otro le dijo, ahora tú te toca a ti mañana, y el otro le dijo al otro, la semana que viene tú. Porque los millennium, seguro, Carlitos, que no había ningún millennium ahí. Pero yo digo una cosa, se va al cielo, déjalo. A mí no me gusta, pero déjalo, que se vaya al cielo. Se va a ir más triste, yo me voy a ir más alegre, él se va a ir más triste, pero se va al cielo. Y hablaron las nietas y usaron la Biblia. No sé si me estás entendiendo donde yo quiero llegar. En ese bloqueo mental que yo digo, la iglesia cuadrangular, Majestad, es la única, la perfecta, la mejor. No es así. Ahí es donde viene el problema de los paradigmas. Ahí es cuando yo me formo no solo un paradigma, sino empiezo a idolatrar a los pastores, empiezo a idolatrar la alabanza, empiezo a idolatrar lo que se hace en esa iglesia. Ay, no, como en mi iglesia no hay. Y ese es un problema, cuidado. Y entonces yo quiero cambiar, vengo a esta iglesia Majestad, y no, yo antes iba a la iglesia bautista, Jesús me ama. Y en la iglesia bautista me enseñaron que yo tengo que no danzar. Y vengo a Majestad y están danzando. Y voy entonces a los hermanos a decirle, hermanos, no se puede danzar. ¿Está entendiendo o no? ¿O no? ¿O tengo que soplar de espíritus para que le entre? Si quiere soplo. O sea que el pueblo de Israel discriminaba a las otras creencias religiosas. Creencias religiosas. Señor, te pido que cambies a mi esposa, que cambies a mi esposo, que lo hagas realmente que piense como yo pienso. ¿Y quién te dijo que estás pensando bien? Una frase de mi hijo que me la hizo recordar y que la primera vez que me lo dijo, lo medité. ¿Vieron que hay frases que alguien te dice y tú dices, wow? El right or wrong. ¿Quién tiene la razón? Y hay un programa de televisión que se llama así, ¿quién tiene la razón? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene Trump? ¿O la tiene la pobre gente que se está muriendo de hambre? Es seria la cosa. Yo podría pensarme y analizarme, porque si yo tengo un bloqueo mental y yo tengo un paradigma emocional, que si la persona no hace lo que yo quiero que haga es incorrecto, no voy a poder alabar a Dios con libertad. Te voy a contar un testimonio. Nosotros tuvimos 10 años en la primera iglesia
en la primera iglesia, en Grace Community Church. No se levantaba la mano. Yo ayudaba en un coro que hicimos ahí, tuvimos un coro. Se cantaban himnos, teníamos himnario. Cuando uno no conoce otra cosa, le gusta lo que tiene. Por eso en ese sentido es bueno acceder a esas personas que dicen, yo tengo este carro, me gusta, pero cuando me compré este otro, este me gusta más. Y ahora que me compré este otro nuevo, ¡qué bárbaro! A veces en los cambios empieza uno a apreciar ciertas cosas diferentes. Y cuando estábamos en esa iglesia, pensábamos que era la mejor. Un día nos invitaron a una iglesia pentecostal. Usted hágase un picture en la mente que nosotros, la pastora, mi persona, el pastor y la esposa, nos invitan a una iglesia pentecostal porque predicaba el pastor, creo. De nosotros, a una iglesia pentecostal. Los durmió a todos, pero no importa. Pero yo no sabía nada lo que era dormir a todos. En aquel tiempo estaba Blanquita, Blanchard se llamaba, ¿no? Blanchard, pero no me acuerdo si era Blanca, algo así. Y la hermana cantaba en la alabanza y la hermana, y era una hermana que se vestía, parecía, usted vio, en Argentina está la esposa de Paturuzú, es más o menos una media indiecita, peinada así, usted la veía. Y ella alababa a Dios y aplaudía fuera de tiempo. ¿Vio esas personas que alaban a Dios y todos están? Y ella estaba. Y yo la miraba porque a mí me enseñaron a juzgar. Y yo la miraba y decía, esta mujer está haciendo ridículo. Después invitaron a un grupo que se habían convertido y les hicieron dar testimonio. Y el Señor empezó a tocar mi corazón. Y yo creo que el de la pastora también. Y empecé a ver a esa gente diferente. Yo dije, wow. La primera cosa, qué humildes que son. Cómo aman a Dios. Cómo se entregan. Empecé a llorar. Es que Dios estaba preparando ya nuestro futuro. Ya nos estaba preparando para cambiarnos, bautizarnos en el Espíritu y movernos de iglesia. Porque estábamos viendo la sinceridad que había en la gente. La honestidad, la humildad, no la soberbia que por 10 años nos inculcaron a nosotros la soberbia. Mira, este es un pecador porque este no lee la Biblia. Este es otro pecador porque no viene a la iglesia. Este es otro pecador y todos éramos pecadores. Y cuando yo empecé a ver a esa gente, empecé a llorar. Qué diferente. Y ¿saben? Así es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Así nos ven a nosotros. Y los católicos igual nos ven a nosotros. Hermanos apartados, sobrinos, ni primos somos de ellos. Así nos miran. Y es la religión más hipócrita que hay, aunque hacen buenas obras, pero son falsos. Y que me escuche el Papa. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que nuestras oraciones no sean motivadas por oraciones egoístas, de pensar solamente en mi religión. Dice Efesios que el Señor va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga.
No va a venir a buscar a majestad. Ni tampoco a la iglesia de cristal. Ya no existe. Si descubrimos que el egoísmo es un factor, entonces tenemos que confesarlos y apartarnos. Había otra cosa más en el pueblo de Dios que les impedía alabar a Dios. Y era la duda. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice Santiago. Escucha, porque esto me lo puso Dios esta mañana. Y es para mí. No es para ti. Es para mí. Porque si tú llegas a una iglesia y al inicio de la alabanza, cuando empieza el primer canto del hermano Gerino, empiezas a dudar de la veracidad de ella. No me gusta el hermano, está cantando un canto que no lo vive. Cuidado, estoy hablando para mí, ¿eh? ¿Sabe lo que hace eso? Eso crea un obstáculo. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Cuando tú empiezas a mirar y poner tus ojos en el hombre, ya no levantas las manos. No, pero seguro que el hermano a la esposa la debe tratar mal. No, es una broma. Porque se rió, digo, a ver si todavía le dije justo lo que tenía que decirle, pero bueno. Y entonces eso hace que bloquee mi mente. Y yo no voy a dar. Oh, él va a ministrar. Yo no la voy. Yo no adoro. Yo no agarro las banderas. No danzo. Pasará lo mismo, me imagino. ¿Quién predica el domingo? ¿El pastor o la pastora? Porque algunos son de Barcelona y otros de Real Madrid. Y uno dice, ay, ahora predica el pastor. Hoy se enteraron que predicaba yo y faltaron todos, mire. No vino nadie. Solo Felipe, que te estás aguantando mi mensaje. Entonces todos dudamos y cuando lo hacemos debemos recordar lo que dijo Jesús en Marcos. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan el pasaje? Israel fue tan incrédulo que 10 de sus espías, Dios los mandó 12. Y 10 dijeron, ahí en Majestad hay muchos gigantes. ¿Sabe? Varios matrimonios se fueron de la iglesia tiempo atrás porque dijeron, ahí en Majestad se pide mucho dinero. Yo me acuerdo de eso. 10 que tenían que visitar Canaán para entrar a la tierra prometida. Y 10 de los 12 dijeron, no, allí hay gigantes. Ministra el Manuel Gerino, predica el pastor Pablo Precioso, la hermana Belina da los anuncios. Y 2 solamente veían lo opuesto. Esa es la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué crees que porque Dios te trajo aquí? ¿Qué crees que porque Dios nos trajo aquí? Y lo cantamos. Dios no nos trajo aquí para volver atrás.
¿Por qué? ¿Por qué nos trajo aquí? A esta tierra prometida. Ahora, ¿hay gigantes? Claro que hay gigantes. Pero a pesar de los gigantes, yo alabo a Dios. A pesar de las pruebas, dificultades y lo que pasa en mi vida, yo sigo alabando a Dios. Y eso es lo que tiene que haber en mi corazón y en mi alma. A mí no me importan los gigantes, a mí no me importa. La pastora decía, lo imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y? O sea que la incredulidad o desconfianza te empieza a alejar de la verdadera adoración. Cuidado que eso nos pasa a nosotros y formamos un bloqueo, un paradigma. Para colmo, en el pueblo de Dios, aparte de la duda, el egoísmo, había orgullo. Como dije antes. Jesús habló del fariseo y el publicano, que ambos estaban orando, ¿se acuerdan? El fariseo se jactó acerca de sí mismo, mientras que el publicano pidió por la misericordia de Dios. Jesús dijo, en relación al publicano, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Antes que el otro. ¿Usted cree que a mí me causa gracia llegar los viernes y predicar con una iglesia, hermano Felipe, casi vacía? ¿Dónde están? Yo quisiera estar en Guatemala y tú quisieras estar aquí un día. Porque allá en Guatemala, ¿quiere que le diga una cosa? Hermano Felipe es un hombre de fe y es un hombre que ama a Dios. Pero sabe que estoy hablando con él bastante y me dice que Guatemala, que antes era un 60%, un 70% un país cristiano, ahora está peor. Divorcios por ahí, las mujeres andan saliendo con diferentes hombres. Peor. Guatemala. Cuando uno deja que el orgullo lo tome, le pasó a David que tuvo que romper con ese orgullo. Las banderas tendrían que estar desde el primer canto. Las banderas las tendrían que tomar hombres y mujeres que realmente sientan cómo se alaba a Dios. Pero no tiene que ir el pastor y decir, toma la bandera. Danzar tendríamos que estar todos danzando. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque depende cómo llegué a la iglesia. En ese estado emocional que yo estoy, ¿voy a alabar a Dios o no lo voy a alabar? Dios, hoy tú no mereces ser alabado. Yo no te voy a alabar. Usted, 10 años, los primeros 10 años de cristianos, una vez más, cuando yo escuchaba de ahí decir un aleluya, me caía mal. Porque hay personas, y eso dicho de paso, hay cristianos que dicen cosas inapropiadamente en un momento inadecuado. Y entonces por ahí usted dice aleluya cuando yo estoy diciendo te reprendo Satanás o el diablo, lo que sea, aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Ahora yo no estoy escuchando aleluya de ustedes. Y eso me preocupa. Porque les estoy leyendo la mente. El orgullo no te deja decir aleluya. El problema que tienes aquí, mental, no te deja decir aleluya. Estás en otra. You are in different page.
Estás en diferentes páginas. Porque el orgullo te hace mirar a hermanos y los ves inferiores. Y todos tenemos orgullo. Y acuérdese que después del orgullo viene la caída. Aunque el pueblo de Dios tiene de qué jactarse, el pueblo de Israel, se lo leo en 3 minutos y termino el mensaje, a las 9 clavadas. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no es orgulloso porque está fingiendo ser orgulloso. Es realmente el pueblo de Dios. El desierto lo hizo florecer, los judíos. Cuando una gran cantidad de judíos comenzó a retornar a la tierra de Israel, alrededor del 1880, su objetivo era hacer florecer el desierto. Usted va a Israel y va a ciertos lugares, usted va a ver verde, flores en un desierto. 1869, el valle de Jezreel, en el norte de Israel, hoy es un centro agrícola, con pueblos pintorescos. El rescate de sitios sagrados que los judíos hicieron. Si no fuera por Israel, algunos de los sitios judíos más importantes no existirían. Entre 1948 y 1967, cuando Jordania controlaba la parte oriental de Jerusalén, les prohibieron la entrada a los judíos y arrasaron el antiguo barrio judío. Destruyeron 34 sinagogas y utilizaron las ruinas para arrojar allí basura, animales muertos y pila de estiércol. Y también profanaron el cementerio judío en el Monte de los Olivos, destrozaron decenas de miles de lápidas judías y los utilizaron como material de construcción y quemaron miles de libros judíos y rollos de la Torá. Sitios religiosos abiertos para todo el mundo. Cualquiera puede rezar en los sitios religiosos de Israel. Son famosos mundialmente. Por eso es un centro turístico, es un lugar turístico. Refugiados judíos. El día que se declaró la independencia, el 14 de mayo de 1948, Israel contaba con 806.000 habitantes. Miles de desesperados sobrevivientes del Holocausto esperaban poder llegar al Estado judío. Y muy pronto los países árabes expulsaron a más de 850.000 judíos. Las familias de muchos de ellos habían vivido en esos países durante miles de años. En un año, al absorber a estos refugiados desesperados, la población de Israel llegó a 1.174.000, más del doble. Libertad religiosa y protección a las minorías. Todo esto es en Israel. La ley israelí garantiza la protección de la libertad de conciencia, fe, religión y culto, sin importar la afiliación religiosa del individuo. Nosotros hemos ido a Israel. En un mismo lugar, 3 diferentes religiones. Un paraíso culinario. La palabra clave para muchos gourmet es local. Los ingredientes locales son más frescos y tienen mejor sabor. Israel produce el 95% de sus alimentos y es el sueño de un amante de la comida, con vegetales frescos, vibrantes, ingredientes mediterráneos como limones, aceitunas, que aparecen en forma regular en las mesas israelí. La tecnología, una nación de compañías start-up. Israel emergió con uno de los principales jugadores en el partido de la alta tecnología y actualmente cuenta con una de las mayores concentraciones en el mundo del startups. Las compañías extranjeras abrieron en Israel centros de investigación y desarrollo para aprovechar el talento local. Alrededor de 300 centros de investigación emplean aproximadamente 60.000 programadores, diseñadores e ingenieros israelíes. La dinámica escena de alta tecnología israelí emplea alrededor de 300.000 personas en un país que tiene apenas 8.6 millones de habitantes. Y puedo seguir leyendo acá. Todo lo que Israel está haciendo. Mire, los derechos de las mujeres. Fue el primer país en prohibir las modelos de bajo peso en el 2013. Las publicaciones israelíes también tienen prohibido por la ley alterar digitalmente las imágenes femeninas para que parezcan más delgadas. Y hay un montón de cosas que los hace orgullosos a ellos. Pero a pesar de ser una nación que gana galardones, no la justifica eso delante de Dios. No la justifica.
¿Qué dice la palabra? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué sirve ser una nación, pueblo escogido por Dios, una nación orgullosa, una nación que acredita todo lo que hace inteligente, tremendos, para hacer dinero? Pero sin embargo no aceptan otras religiones, no aceptan otras personas, solamente se aceptan ellos. ¿Te pasa a ti lo mismo? Los muertos, termino con el texto que iniciamos. Ven, hermano, ven, ayúdame a cantar algo. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Ahora, dile al que está al lado tuyo, dile esto. ¿Qué flores quieres que te lleve para tu funeral? Dile. ¿Qué flores quieres que te lleve para tu funeral?